Hoy vamos a hablar de uno de los libros del año pasado, pero desde luego que merece la pena leer en este también 2016. Es un libro que se titula El Reino y el autor es Emmanuel Carrère, que José María Marco me va a ayudar a pronunciarlo perfectamente. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal, Nuria? Buenas. Muy bien, lo has pronunciado muy bien, Carrère. Carrère. Genial. El reino de los cielos. Y bueno, es que es una historia compleja, es de dos partes el libro y es tanto la biografía del autor y su reencuentro con Dios en una especie de crisis personal y luego también un análisis de los evangelios, ¿verdad? Efectivamente tiene dos partes o dos perspectivas que se superponen. Una de ellas es una historia sobre sí mismo, porque Emmanuel Carrère, que es un autor que ya lleva bastante tiempo publicando, tiene más de 50 años, tiene una trayectoria larga y una de las cosas que le ha interesado siempre es hablar de esa literatura autobiográfica o inspirados en temas autobiográficos. Entonces, efectivamente, como has dicho, la primera parte cuenta eso, cuenta la conversión, una conversión fuerte, muy consistente, muy obsesiva incluso, ¿no? Por algunos momentos. Cuenta cómo se dedicaba a escribir una paráfrasis versículo a versículo del Evangelio de San Juan, ¿no? Muy metódicamente, de cómo luego perdió los manuscritos, por cierto. Es decir, cuenta ese momento de recuperación de la fe que haces bien en hablar de crisis porque luego desapareció. Es decir, y en el texto no se cuenta qué es lo que pasó después ni cómo se resolvió eso. Es una especie de recuento de los primeros tiempos del cristianismo y está basado en los hechos de los apóstoles, es decir, de la difusión de los primeros tiempos fascinantes, por cierto, del cristianismo. Contados a su manera. Claro, contados porque a su manera. Porque en Francia despertó cierta polémica también, ¿no? Claro. Algunos pasajes. Sí, no, contado a su manera, pero es bastante respetuoso con respecto a hechos de los apóstoles, la verdad. Emmanuel Carrère es una familia muy cultivada, francesa, su madre es una gran especialista en historia rusa, una de las grandes de Europa, es gente con una trayectoria intelectual y con un respeto al cierto saber, ¿no? Y se nota, ¿no? Entonces es prudente, ¿no? En ciertas cuestiones, ¿no? Es verdad que cuando la conversión se produce ya en adultos es una conversión fuerte, arraigada, ¿verdad? Es muy interesante el retrato que hace de algunos de sus conocidos de esa época, de gente conocida de su familia o de amigos suyos que están muy relacionados con el catolicismo, ¿no? Y hay buenos retratos de personas que viven la fe no de una forma tan dramática como la vive Emmanuel Carrère en esos momentos, sino de una forma más profundamente interiorizada, ¿no? Más relacionada con la vida cotidiana, menos aparatosa, ¿no? De lo que lo dice Emmanuel Carrère, y al final Emmanuel Carrère parece todo disolverse en el aire, ¿no? Y en los otros casos no se disuelve, es evidente, ¿no? Sobre la segunda parte del libro, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que desta él? Destaca varias cosas. Una, la fascinación por San Pablo, que es muy sorprendente, en gente tan moderna como Emmanuel Carrère, es decir, Emmanuel Carrère es un hombre de más de casi 60 años, pero sigue siendo joven, ¿no? Es decir, es de esos un poco eterno adolescente, ¿no? Muy europeo de la actualidad, ¿no? Muy de las sociedades occidentales. Entonces, es sorprendente que San Pablo, una figura tan doctrinariamente tan densa, ¿no? le interese, ¿no? Tanto, ¿no? Entonces, pero más que la doctrina le interesa el viaje, le interesa la puesta en contacto, ¿no? La difusión de algo que va a cambiar el mundo, ¿no? Porque San Pablo sabía lo que estaba haciendo en ese aspecto, es decir, le interesa el apóstol y en cierto sentido el revolucionario, el que protagoniza un cambio tan profundo, ¿no? José María, pues si quieres recordarnos el título y el autor, y se lo recomendamos a nuestros espectadores. El reino de Dios, ¿no? Le Royaume, el reino de Emmanuel Carrère, que está publicado en Anagrama. Con una buena traducción. Una muy buena traducción, excelente, sí. Muy bien, pues muchas gracias, José María. Gracias a ti. Gracias a todos.